Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, Adrián Celaya, presidente de Nekai Group. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Hola, buenos días. Estupendamente, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues esta madrugada Pete Hegseth ha anunciado una nueva operación con resultado de 3 fallecidos a una narcolancha, según dicen, en aguas del Caribe, aguas territoriales, no sabemos hasta qué punto próximas a la costa venezolana, y mientras tanto, bueno, pues que Venezuela continúa cebando, alimentando la expectativa de que podría contar con, bueno, pues con el apoyo de Rusia en una hipotética invasión o ese ataque terrestre que, por otra parte, Estados Unidos parece que ha, en este caso, confirmado que no se producirá. También cuenta con la situación del Senado estadounidense, que parece que está frenando esos planes de Trump. La tensión es evidente y todavía, por si fuera poco, ya termino, Adrián, esta exposición, parece que Maduro estaría dispuesto incluso a dejar el poder si le garantizan un exilio. Bueno, vamos a ver, sobre este último punto, bueno, habría que tener información más detallada y contrastada, porque no es extraño que en este tipo de situaciones se lancen ciertas especulaciones que en sí mismas tiendan a crear un clima de inseguridad en el país, porque claro, este sería, digamos, uno de los objetivos lógicos desde un punto de vista teórico de este despliegue que ha hecho Estados Unidos, es decir, generar un caos interno, por lo menos a nivel de gobierno o de ejército, del suficiente nivel como para que una parte del ejército se distanciara, se despegara o se pusiera de acuerdo con Estados Unidos para lanzar algún tipo de operación interna, ¿no? Pero no hay ningún dato interno que nos lleve a confirmar esto. Es difícil asegurarlo en un sentido o en otro desde fuera, pero no parece que eso se esté produciendo. Porque, claro, la otra alternativa, la otra opción de una intervención militar directa, pues no parece que tenga demasiado sentido. Sería imposible llevarla adelante sin un enorme despliegue, no como el que se ha hecho hasta ahora, sino un enorme despliegue de efectivos en tierra, ¿no? Y con un resultado inseguro, ¿no? Inseguro y bastante problemático para el propio Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver, con respecto a la colaboración o las ayudas de Rusia particularmente, bueno, se ha hablado de Rusia, de Irán y de China, pero sobre todo de Rusia. Esa ayuda, en cuanto a aportación de armamento, se ha producido y se sigue produciendo. Eso yo creo que está perfectamente contrastado. Esto no quiere decir que Rusia fuese a intervenir directamente enviando efectivos como una fuerza de choque contra una posible invasión terrestre de Estados Unidos. No creo que nadie está pensando en ese contexto. Se han detectado, eso sí, fuerzas de Wagner, entre otros, en Venezuela, pero se piensa que es probablemente o acompañando el desplazamiento de equipo militar o bien quizás asesorando en la utilización de ese equipo militar. Las dudas que existen sobre esta aportación de equipo es en qué medida el ejército venezolano en cuanto tal está ya preparado para utilizarlas o no. Normalmente este equipo de alta tecnología necesita un entrenamiento complicado y, bueno, esta es una incógnita. No se sabe si los distintos armamentos, distintas formas de armamento moderno que ha estado aportando Rusia están ya disponibles por parte del ejército venezolano o necesitan un mayor tiempo de entrenamiento o, en su caso, serían utilizados por efectivos rusos, creo. Y, por cierto, otro de los aspectos fundamentales en Europa, ayer veíamos al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asegurando que, bueno, que hay que trabajar sobre el eje de la producción, aumentar la producción, porque hasta hace muy poco Rusia fabricaba más munición que todos los países de la OTAN juntos. Tremendas declaraciones. También agilidad, incluso ser creativos, ¿no?, con las startups al servicio de bueno, pues hacer una especie de campo de pruebas de la OTAN, porque necesitan competir con Rusia, que dice que va a seguir siendo una amenaza incluso cuando acabe la guerra. Mientras tanto, Rusia, que sigue avanzando en Ucrania, y eso que todavía no ha llegado la peor parte, o en este caso todavía no ha llegado el invierno a Ucrania, con esa guerra de desgaste y con esos ataques, entendemos que se van a mantener sobre las infraestructuras energéticas.
Sí, vamos a ver, desde el punto de vista de las declaraciones de Mark Rutte, bueno, pues, primero podemos decir que sí, no deja de llamar la atención que ciertos líderes europeos apelen a esta amenaza rusa cuando en buena parte son ellos mismos los que la están creando, ¿no? Y llevan 2 años atacando directamente a Rusia a través de Ucrania, proporcionando armas a Ucrania que saben que las va a utilizar directamente contra Rusia, sabiendo perfectamente que esto era una provocación directa. Hubo debates en toda Europa alrededor de si convenía o no convenía, pues por ejemplo, enviar los tanques Leopard sabiendo, se decía así repetidamente, sabiendo que esto suponía enfrentar directamente a Alemania contra Rusia. Bueno, así todo se hizo. ¿Y cómo se hizo? Con los distintos equipamientos, con la entrega de misiles que se sabía que se iban a lanzar contra Rusia, con la colaboración constante en inteligencia para operaciones como los ataques a centrales nucleares, los ataques contra el sistema de vigilancia antinuclear de Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, bueno, que se hable de que Rusia es hostil, que se critique que Rusia sea hostil después de todo lo que se ha hecho y se está haciendo para asegurar que Rusia es hostil contra nosotros, pues bueno, llama un poco la atención, ¿no? Pero efectivamente esas diferencias en capacidad productiva están ahí. Los ejércitos de la OTAN en general, incluyendo el de Estados Unidos, están demostrando una falta de efectividad impresionante. Bueno, más que los ejércitos, dirían los complejos militares industriales, ¿no? Ha habido una especie de secuestro del complejo militar industrial de la OTAN por parte de la industria armamentística, que ha ralentizado y ha hecho tremendamente ineficiente la conjunción entre producción y equipamiento de los ejércitos ya durante décadas. Esto está sucediendo desde el final de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación. Yo creo que en realidad a lo que más miedo tienen estas élites europeas no es a un posible interés de Rusia de invadir Europa Occidental, algo que es absurdo. Nadie hace un análisis serio de que esto tenga alguna base, ¿no? Sino a la enorme influencia que va a adquirir Rusia política e ideológicamente a partir del momento en que se gane la guerra en Ucrania, ¿no? La influencia de Rusia, de los países emergentes en general, pero particularmente de Rusia en el conjunto de Europa Occidental, pero especialmente en Europa Central y Oriental, es ya muy grande y muy probablemente, como digo, se va a disparar a partir de esa victoria rusa en Ucrania, y esto va a poner en cuestión, digamos, la posición política de estas élites que son a la vez políticas y fundamentalmente corporativas en Europa Occidental, ¿no? Con respecto a la evolución del frente de batalla, bueno, pues vemos como el cerco a Pokrovsk está prácticamente casi cerrado, pero como es habitual, Rusia podría haberlo cerrado, pero no quiere. Siempre deja una salida para facilitar a los efectivos que están cercados la expectativa de huida, y que esto pues no les lleve a una defensa numantina a toda costa, que tendría también importantes costes mayores de los necesarios para el ejército ruso. Pero bueno, ya dentro del propio Pokrovsk ya los avances están siendo continuados. Fuerzas ucranianas ya han reconocido que están prácticamente en todos los barrios de Pokrovsk. Bueno, hay pocas dudas de que con uno u otro ritmo hay que dar por seguro que durante este mes Pokrovsk y probablemente Kupiansk también van a ser definitivamente ocupados. Esto es un salto cualitativo. Pokrovsk es un nido se hablaba del nido de comunicaciones del Donbass. Solo con el cerco a Pokrovsk ya Rusia ha conseguido romper la funcionalidad de este nudo de comunicaciones para el ejército ucraniano. Si se produce la ocupación de Pokrovsk, al contrario, ya esta ciudad se convertiría en un excelente nudo de comunicaciones ya para el ejército ruso. Bueno, esto supondría ya un salto cualitativo. Ya dentro del Donbass pues quedarían exclusivamente
Kramatorsk y Slaviansk como puntos de referencia, pero lo más importante no es el avance territorial. En una guerra de desgaste, lo importante es el desgaste máximo del enemigo y el mínimo propio. Y hay síntomas muy claros de que ese desgaste está avanzando de forma tremendamente rápida en el caso del ejército ucraniano. Ya se están produciendo rendiciones cada vez más habituales, declaraciones del propio ejército ucraniano donde en ciertos sectores del frente pues tienen un efectivo cada 100 metros y así es imposible controlar adecuadamente la línea del frente. Están deteniendo, haciendo prisioneros a casi niños con 17, 18 años, ¿no? Entonces, esto nos revela que ya la capacidad del ejército ucraniano de mantenerse está en sus últimos momentos. Teniendo en cuenta, eso sí, que la estrategia de Ucrania, o más bien de la OTAN en Ucrania, es pelear contra Rusia o desgastar a Rusia hasta el último ucraniano. En principio, esta es la situación en la que se encuentran. Van a aguantar, les van a obligar a aguantar todo lo que sea necesario y siempre pendientes del otro ámbito del posible colapso. Uno es el del ejército y otro es el del propio gobierno, ¿no? Y esto también está amenazado por las crecientes dudas en la propia Europa sobre su capacidad de seguir manteniendo el presupuesto de Ucrania, los servicios públicos de Ucrania. Estas dudas que están surgiendo sobre la posible utilización de los o robo, digamos, como queramos llamarle, de los activos rusos para financiar a partir de ahora el presupuesto de Ucrania, pues ya nos deja muy claro que esa capacidad de la Unión Europea de seguir ayudando a Ucrania está en una situación límite y desesperada. Todo el mundo sabe que la utilización o la apropiación de esos activos rusos sería un desastre para el sistema financiero europeo y revelaría pues que una vez más, con esa obsesión de asegurar a toda costa que Rusia no gana la guerra, pues que los gobernantes europeos estarían una vez más dispuestos a sacrificar el sistema financiero europeo a medio plazo, siempre que a corto plazo consigan mantener el proceso bélico en Ucrania, ¿no? Y a todo esto, Adrián, pues Polonia, que realizaba el mayor ejercicio militar de su historia, movilizaba a 400.000 ciudadanos, un programa de entrenamiento voluntario, el plan En Guardia, para fortalecer la defensa nacional. ¿Qué supone o qué mensaje envía un país como Polonia con este programa a gran escala? No sé si es una iniciativa meramente individual o también pesa también bastante el papel de la OTAN en esto. Bueno, pesa el papel de la OTAN, porque desde el punto de vista de la capacidad militar, lo que es cierto es que independientemente del nivel tecnológico, los países del este tienen una capacidad de movilizar a su población que los países de Europa Occidental no tienen, ¿no? Y por eso en este momento todavía, a pesar del desgaste sufrido, muy probablemente el ejército de Ucrania es el primer ejército de Europa, después del ruso, ¿no? Polonia es para la OTAN seguramente la alternativa. En caso de que cayera Ucrania, se mantuviera de alguna forma el conflicto con Rusia, pues Polonia sería un país con capacidad de aportar recursos en un posible enfrentamiento directo con Rusia, ¿no? Claro, Polonia está en una situación política compleja en este sentido, porque el gobierno, el primer ministro, está avanzando en una dirección y el presidente recién elegido tiene una posición radicalmente contraria, ¿no? El primer ministro está muy de esa ideología, digamos, liberal occidental, muy alineado con las estrategias de la OTAN y por tanto en este momento una posición muy belicista, que es la que le lleva a Polonia a tomar este tipo de decisiones, pero sin embargo la posición de las fuerzas más conservadoras del nuevo presidente es la contraria, es decir, no avanzar en esa posición tan belicista, intentar tranquilizar el tema, tranquilizar la situación e intentar abrir de alguna forma un diálogo con Rusia ahora o simplemente esperando al momento en que termina la guerra en Ucrania, ¿no? Adrián Celaya, presidente de CAI Group, muchas gracias por aportarnos toda esta visión, por ayudarnos a comprender este mundo multipolar
que ahora también está dejando a algunos actores secundarios como Polonia pues rearmándose, enseñando los dientes. Buen día, muchas gracias, feliz viernes. Muy bien, igualmente. Viernes, el 7 de noviembre, la tensión es palpable, las bolsas que están prácticamente congeladas. Hacemos una pequeña pausa en Business Connection y volvemos de inmediato.